delicia oler napalm por la mañana. Comienza el blog de Óscar Barbado, una página de internet para conocer asuntos de cicloturismo y otras cosas. Hola condenado, hola condenado. Buenas, chambales. Buenas, ciclistas. Bienvenidos al blog de Óscar Barbado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches a todos los compañeros del metal, de las bicicletas con cuadro de metal, y a todos aquellos otros que se pasaron al material del carbono. También, como no, saludo a los compañeros de las bicicletas híbridas, aquellas propulsadas por fuerza humana y ayuda de motor eléctrico. Estamos viendo imágenes correspondientes al domingo 8 de marzo de 2026, en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Tercer domingo del tiempo de Cuaresma, seguimos oliendo a napalm todas las mañanas y a purines por la tarde-noche. El santo de este día 8 de marzo es San Juan de Dios. San Juan de Dios nació en Casarrubios del Monte el 8 de marzo de 1945 y ese mismo día, el día de su cumpleaños, he dicho 1495, sí, y ese mismo día, 8 de marzo del año 1550, unos 55, 56 años, fallecía el mismo día de su nacimiento, el mismo día de su cumpleaños. Es un santo español de la Iglesia Católica y fue enfermero y fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Fue el iniciador del hospital moderno y es patrón de los enfermeros, de los enfermos, de los hospitales, de los bomberos y copatrón de la ciudad de Granada. Ahí es nada, San Juan de Dios. Hay una orden, ya digo, hospitalaria de San Juan de Dios que se dedica al cuidado de enfermos de todo tipo, hospitales y atención a personas mayores de edad. En la tercera parte de su vida, la tercera edad, la vida ascendente que se suele decir. Y son también titulares, me parece que del Hospital San Rafael, un hospital específicamente creado para la atención de niños, de la infancia. Bueno, pues San Juan de Dios, en este día 8 de marzo, ora por nosotros. En este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, la lectura del Evangelio del día, pues nos lleva a esa situación en que Jesús le pide agua a la samaritana, agua del pozo de Jacob. Le dice Jesús a la samaritana, dame de beber. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Se llevaban mal los judíos y los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo y es muy profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de ese agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto es en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos,
porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando venga Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Mucho más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo. Pues ese es el Evangelio de este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Dicho lo cual, saludo especialmente a los ciclistas condenados por el matrimonio y por la paternidad, a todos los cicloturistas que nos siguen desde España y desde el resto del mundo, en especial desde Hispanoamérica. ¿Qué tal, compañeros ciclistas? ¿Qué tal vuestras mujeres? ¿Se quejan de que montáis mucho en bici? ¿Os quejáis vosotros de que las montáis poco? A las bicis me refiero. Las personas componentes de esta muy andariega y trasegadora grupeta de Torrejón de Ardoz fueron en total 6 en este día medio lluvioso y muy nublado. Vamos a pasar lista a ver si no nos dejamos a nadie fuera de la nómina de los llamados para la gloria en este domingo 8 de marzo de 2026. Martín Adán, Enrique Bolata, Benito, Millán Lagunero Boletus y este humilde cronista, y luego se uniría Javi en la Cuesta del Ave. 6 en total. El recorrido propuesto inicialmente iba hacia San Martín de la Vega, pero finalmente, y por motivo de que la previsión meteorológica en la zona prevista en San Martín de la Vega daba lluvias, pues decidimos cambiar la ruta. Así que finalmente la organización del grupo decidió que realizaríamos la llamada Ruta de los Jueves, es decir, Carretera del Ave, Torres de la Alameda, Valverde de Alcalá, Corpa, Pezuela de las Torres, Pioz, El Pozo de Guadalajara, Santorcaz y Anchuelo, donde se prevé la parada del café. Continuaríamos después hacia el Gurugú, hacia Torres de la Alameda y Camsa. Nos presentamos a la salida, como he dicho, 5 corredores: Martín Adán, Enrique Bolata, Benito, Millán Lagunero Boletus, este humilde cronista, y a este quinteto se uniría más tarde Javi en la Cuesta del Ave. El cielo estaba totalmente cubierto o nublado y había previsión de lluvia en un 30%. Llegados a Torres de la Alameda, continuamos hacia Valverde de Alcalá en ligera subida, y pasado Valverde tomamos un cruce hacia la izquierda para dirigirnos a Corpa. En este tramo la subida se hace más pronunciada y me cuesta mantener el ritmo del grupo ciclista. Terminada esta subida, la carretera se torna en sub y baja hasta llegar 7 kilómetros después a Pezuela de las Torres. Llegados a Pezuela, continuamos por la misma carretera para entrar en la provincia de Guadalajara y pasar por las urbanizaciones de Pioz. Llegamos a un stop para tomar la carretera de Pioz y continuamos hacia El Pozo de Guadalajara. Hasta ahora el firme, la carretera estaba mojada por lluvias recientes, pero en El Pozo notábamos ligeras gotas de agua en nuestro rostro. Tengamos en cuenta que estamos en la parte de mayor altitud de esta etapa, a unos 900 metros de altura.
Llegados al Pozo de Guadalajara, cambiamos de dirección y hacemos un giro de unos 90 grados a la izquierda para bajar a Santorcaz y Anchuelo. En este tramo sí llueve y empezamos a sentir la lluvia fría en nuestra frente y las gafas no permiten una visibilidad óptima. En Santorcaz hubo que parar en un semáforo porque las obras de la carretera tienen un solo carril habilitado y en ese carril pasan los dos sentidos de la marcha. Entonces ahí hay un semáforo para permitir utilizar el carril a los que vienen de frente o utilizarlo los que vamos en ese sentido. Tras el semáforo marchamos cuesta abajo a buen ritmo hasta llegar a Anchuelo, donde sin mayor novedad paramos, salvo Martín, que llegó unos segundos después y nos cuenta que casi se sale de la carretera por un despiste. Entramos al Mesón López, donde empiezo a notar frío en los pies por ser el frío y la humedad del ambiente de las vías por las que hemos discurrido que me ha dejado los pies fríos, y al dejar de pedalear pues noto ese frescor. Este mismo síntoma también lo compartieron otros compañeros. Tras una vitualla de tortilla de patata y café y una charla amigable sobre lo personal, sobre lo local y sobre lo internacional, y es que el precio del combustible y la guerra en Irán nos preocupa, pues tras esta conversación volvemos a las bicis para reanudar la marcha. Seguimos marchando como las personas y no como los campeones, y con relevos largos nos presentamos ante la famosa cuesta de El Reventón, donde a duras penas me mantengo en el grupo. Desde aquí continuamos hasta las rotondas del Gurugú sin complicación. Continuamos hacia Peñasalvas y Javi sufre un pinchazo en su tubular delantero, percibido por el buen oído de Millán. Sin embargo, Javi decide no parar para el cambio de neumático debido a la cercanía de su casa, y continuamos despacio hasta llegar al cruce de su casa. Como suele decirse, llegó en llanta. Esa es la expresión del argot ciclista. El resto, los 5 corredores, continuamos hacia la Camsa, dando relevos largos y llevando un ritmo soportable para mi cuerpo. En la cuesta de la Camsa, Benito se impuso sobre un Millán que quedó segundo. Y así llegábamos a Torrejón con 82 kilómetros 900 metros en 3 horas y 28 minutos aproximadamente, a una velocidad media de casi 24 kilómetros por hora. Ahora hay que buscar un rato en esta semana para lavar la bicicleta, limpiar la cadena y engrasarla. Y eso es lo que podemos contar de esta jornada del domingo 8 de marzo de 2026. Hacemos una pausa. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad? ¿Qué es? Es napalm. Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. Dentro de 3 semanas, yo estaré recogiendo mis cosechas. Imaginad dónde querréis estar. Y se hará realidad. Manteneos firmes. No os separéis de mí. Si os veis cabalgando solos, por verdes prados, el rostro bañado por el sol, que no os cause temor. Estaréis en el Elíseo y ya habréis muerto. Hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Hay una palabra que define a los malos ciclistas, estorbo, y otra a los malos conductores, peligro. Si no quieres ser ni de los unos ni de los otros, tu palabra es respeto. Para adelantar a un ciclista, espera el momento y deja 1,5 metros entre tu vehículo y él. Y si vas en bici, circula pegado a la derecha y no hagas cambios bruscos de dirección. Porque la circulación tiene distintos puntos de vista, ponte en el lugar de los demás. Tu seguridad está unida a la suya. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Recluta Cobo y recluta Bufón. Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. En cuanto acabáis con las literas, quiero que limpiéis los retretes, cagarrutas. Señor, sí, señor. Quiero que esos retretes queden tan limpios y estén tan higiénicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy alta. Señor, sí, señor. Recluta Bufón, ¿tú crees en la Virgen María? Señor, no, señor. A ver, recluta Bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Con que no, capullo, me das ganas de vomitar. Maldito pagano comunista. Como no digas en voz alta que adoras a la Virgen María, voy a hacer papillas con tus tripas. Así que adoras a la Virgen María, ¿no es verdad? Señor, negativo, señor. Recluta Bufón, ¿qué quieres, ofenderme? Señor, negativo, señor. Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión, señor. ¿Quién es el jefe de tu pelotón? Señor, el jefe del pelotón es el recluta Copo de Nieve, señor. ¡Recluta Copo de Nieve! Señor, se presenta el recluta Copo de Nieve a sus órdenes, señor. Ha sido destituido. El recluta Bufón asciende a jefe de pelotón. Señor, sí, señor. ¡Desaparece, pichafloja! Señor, sí, señor. El recluta Bufón es un bobo y un ignorante, pero los tiene bien puestos y eso basta. Y ahora, nenas, a lo vuestro. Señor, sí, señor. A partir de ahora llega el momento de decidir si siguen escuchando este programa o si por el contrario, siendo flojos de espíritu, pusilánimes, socialdemócratas, deciden irse para evitar ser pullidos en la piel. Pueden, en caso contrario, pasar a escuchar programas como los de Julia Otero, Isabel Gemio, cualquier programa de La Secta, Teta 5, La 4, ya saben, El Rojo Vivo o Muerto, Más Vareta de Quiñaki, Casi Todo es Mentira, de Evaristo Meijide o Risto Mejode, La Petarda de Carmen Chaparro, El Hijo de Joaquín Prats, que es un ejemplo de la degeneración de la raza, y otro ejemplo de la degeneración de la raza es Sonsoles Onega, hija de un gran franquista y posteriormente antifranquista. De él queremos hablar hoy. Periodismo de rodillera como el que practica Silvia Inchaurrondo, obediente con honor a Sánchez. También pueden irse a disfrutar programas como los de Susana Griso, indigna hija del investigador de CSI Las Vegas, su asqueroso colaborador Tony Bolaños, Progres Arnoso. Pueden escuchar Angélica Rubio, si es que trabaja, porque desde que le hicieron consejera de Radio y Televisión Española, creo que cobra 100.000 euros al año por tocarse la vulva. Esther Palomera, Carmelo Encinas, Ana Pardo de Checa, Cristina Fallarás, Marta Nebot, aquella que dijo que celebrar el Día del Hombre es como celebrar el Día del Terrorista. O sea, que solamente hay que celebrar el Día de la Mujer, el 8M, el Chocho M. ¿Cómo no mencionar a Sara Pérez Santolaya, la pobre que está escayolada en brazos, caderas y piernas por las agresiones de Vito Quiles? ¿Cómo no vamos a acordarnos de ella? ¿Cómo no acordarnos de Javier Ruiz, de Marta Flitsch, de Gonzalito Miró, de Jesús Cintorra, Chistorra, de Xavier Fortes? En fin, pues de todos estos hay que acordarse. De Àngels Barceló, Alain Barroso, en fin, un elenco de personas pues tremendo. Yo voy a hacer una pausa porque hoy creo que conviene hablar de la noticia del fallecimiento en esta pasada semana del periodista, la gran prosa, el periodista Fernando Onega. Fernando Onega, al que ya le hemos dedicado algún comentario en este programa, pero dado que es reciente su fallecimiento, vamos a dedicarle unos minutos. Así que hacemos una pausa y continuamos.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor. Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuánto se queda el cacaíto. ¿Qué pasa, hombre? Se me terminó el jamón y no tengo fuerza. ¿Qué le dices a la afición? Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín. Tujamondirecto.com. Bien, pues el pasado martes 3 de marzo de 2026 fallecía el periodista don Fernando Ónega. Fernando Ónega, nacido en Mosteiro, Galicia, y fallecía a los 78 años de edad. Fue Fernando Ónega un periodista muy respetado, porque se dice que tenía muy buenas formas y que nunca se le agregaba el carácter, y yo tengo que dar fe de que es así, porque sí que le he conocido y le he seguido durante sus últimos años en activo en cadenas, sobre todo Antena 3 y Telecinco. Pero Fernando Ónega empezó su carrera periodística en Galicia, aunque la mayoría de los medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia del fallecimiento de este periodista empiezan hablando de que Ónega trabajó para el presidente Adolfo Suárez hacia el año 1977 y 1978, que él escribía los discursos de Adolfo Suárez con aquella frase típica de puedo prometer y prometo. Bueno, pues que eso era por lo visto de la cosecha de Ónega. Nadie se ha hecho eco de que con anterioridad a ese trabajo que tuvo como asesor del presidente del gobierno, antes de eso, Fernando Ónega fue jefe de prensa de la Guardia de Franco, subdirector del diario falangista Arriba y jefe de prensa del Movimiento Nacional en La Coruña. De eso parece que está prohibido hablar, de su pasado relacionado con el régimen del general Franco, de lo que llaman la dictadura sanguinaria de Franco, como decía esta misma semana también en una comparecencia en el Senado el presidente Rodríguez Zapatero, el expresidente Rodríguez Zapatero, sanguinaria dictadura de Franco. Bueno, pues en esa sanguinaria dictadura de Franco, Fernando Ónega tuvo un papel no muy destacado, pero jefe de prensa de la Guardia de Franco. La Guardia de Franco, no sé en qué consistía realmente esa organización llamada la Guardia de Franco, pero ahí hay destacados personajes de este régimen que pertenecieron a la Guardia de Franco. Me estoy acordando ahora, además de Fernando Ónega, de Revilla, el que fuese presidente de la Comunidad de Cantabria. Pues Revilla también perteneció a la Guardia de Franco de Santander. Y Fernando Ónega, pues como digo, estuvo el jefe de prensa de la Guardia de Franco, subdirector falangista del diario Arriba y jefe del movimiento en La Coruña. Escribió posteriormente en La Vanguardia, sermoneó en Onda Cero, presentó informativos en Telecinco y Antena 3 y siempre tuvo un discurso muy respetuoso, por no decir adherido, al poder instaurado. Contaba el periodista Eduardo García Serrano que él, cuando era un quinceañero y a veces se desplazaba a la redacción del diario Arriba a visitar a su padre, el gran periodista don Rafael García Serrano, que por lo visto era director del diario Arriba, le contaba a su padre Rafael que Ónega, cuando se cruzaba por él en los pasillos o en las salas de redacción, se cuadraba ante él, levantaba el brazo derecho y le decía: a sus órdenes, mi caudillo, le decía Fernando Ónega a Rafael García Serrano. Bueno, pues estos datos están totalmente prohibidos y silenciados en lo que es la biografía que nos dan de Fernando Ónega. De Fernando Ónega quiero destacar
un artículo, una crónica que publicó el día 24 de noviembre de 1975 en el diario Arriba. 24 de noviembre, 4 días después del fallecimiento del general Franco y un día después de su sepelio, de su entierro en la Basílica del Valle de los Caídos. Al finalizar el régimen anterior, el régimen del general Franco, con ese suicidio, ese harakiri que se hicieron las Cortes en las que estaba de presidente del gobierno Adolfo Suárez, el advenimiento de la transición, palabra a la que le sofran letras, más que transición habría que quitar la N y la S, hay mucha traición también, y se apuntaron al sol que más calentaba en aquellas calendas una pléyade de franquistas que cambiaron de camisa, que cambiaron de chaqueta y de todo lo que fuera necesario para convertirse en demócratas de toda la vida, como por ejemplo Manuel Fraga, como por ejemplo Adolfo Suárez, y en ese elenco de personajes pues también hay que incluir a este gran periodista que es Fernando Onega. Uno de sus conversos y trepas en el nuevo régimen fue Fernando Onega, que era licenciado en periodismo y en ciencias políticas. Fue subdirector del diario Arriba, como decía, comentarista político en el diario Pueblo, aquel periódico también Pueblo que dirigía Emilio Romero, gran periodista y escritor. En el periódico falangista fundado y dirigido por José Antonio Primo de Rivera, en el Arriba, firmaba los artículos que le dictaba un ministro del movimiento, es decir, que hacía de negro. Aprovechó el servicio militar para transformarse en jefe de prensa de la jefatura provincial del movimiento de La Coruña, pasando por su tarea como jefe nacional de los servicios de la Guardia de Franco y asesor político del lugarteniente general de aquella organización. Cuando aquello se acabó, se dedicó con todas sus fuerzas a proclamarse paladín del pensamiento democrático, acaparando prebendas, puestos de trabajo y siendo nombrado por el señor del puedo prometer y prometo, una vez que quemó su vistosa chaqueta blanca y su camisa azul, fue nombrado, como digo, por Suárez, director de prensa de la presidencia del gobierno de UCD y en estrecha colaboración con Adolfo Suárez le redactó algunos de sus discursos más conocidos. Después, Onega, en esos años, fue director del diario Ya, otro de los diarios que se le puede tachar ahora, según el lenguaje de estos tiempos, de ultraderecha, aunque no era un periódico adepto al régimen y era más bien de mirada eclesial. Estaba fundado por curas y era más bien, casi diría yo, monárquico más que falangista. Del diario Ya pasó a los informativos de la cadena SER y después de la cadena COPE. Dirigió el Departamento de Información y Relaciones Externas de Radiotelevisión Española. Fue comentarista político en diversos medios de comunicación, presentador de telediarios y director de Onda Cero, donde fue destituido al cabo de un año de actuación. Pues bien, este preclaro y entusiasta demócrata, a la muerte del generalísimo, escribió el siguiente artículo, el que digo que publicó en el Arriba, el día 24 de noviembre de 1975, 4 días después de fallecer el caudillo y un día después de su entierro. Y dice así, vamos a leerlo, es largo, pero bueno, merece la pena escucharlo porque dice mucho también del autor, de lo bien que escribía y de la valía profesional que tenía como periodista, aunque nadie se atreve a hablar de esta época suya, de esta época de su vida. Ni siquiera su hija, Sonsoles Onega, esa que llegaba a decir que es que con Franco estaba prohibido bailar. Bueno, eso es un asunto que ya se tratará. Decía Onega en su crónica: eran kilómetros de españoles ante su capitán muerto, que había muerto ejemplarmente, como nunca habían muerto los dictadores. Manuel Vargas Romero, anciana de 77 años, decía a un periodista: la tierra todo lo traga, solo se deja de tragar la virtud, es lo que le ha pasado a este hombre. Y luego aquellos niños,
Somos 12 hermanos, venimos porque nunca le hemos visto personalmente y queremos despedirnos de él. Y después las famosas, como Lola Flores. Ya que él ha hecho tanto por nosotros, lo menos que podemos hacer es molestarnos un poco por él. Hasta 12 horas hizo cola el pueblo de Madrid para poder pasar 3 segundos ante el cadáver de su alcalde perpetuo. Hasta 12 horas bajo el frío de las noches de noviembre. Nobles gentes que le arrancaban tiempo al sueño y a su familia y a su trabajo para expresar visiblemente su agradecimiento. A ellos habría que añadir los millones de personas que se emocionaron ante el televisor. Y habría que añadir, por supuesto, a cuantos pensaban como estos encuestados por televisión que hacían esfuerzos sobrehumanos por contener las lágrimas. Los testimonios gráficos de dolor fueron incontables, desde aquel viejo legionario que dejó ante el túmulo como último homenaje su gorro de combatiente con un sonoro «Adiós, mi general». O aquel otro que después de la espera y el cansancio cayó muerto en el instante en que saludaba de la forma más sincera que había aprendido, con el brazo en alto. Luego, en torno a la armería estaban las coronas, todas las enviadas desde todos los lugares del mundo, y muchas anónimas, sin firma alguna, que se limitaban a decir como una: «Velar supiste la vida de tal suerte, que viva queda en tu muerte». Era seguramente de un miembro de aquel pueblo llano que sabía que su nombre no añadía nada al ya inmenso dolor popular. El pueblo de Madrid recibió en aquellas fechas el certificado de ese tópico político que se llama la mayoría de edad. Pero tópico y todo, hay que referirse a él, pese a la emoción de las horas, pese a la enorme simbología de cuanto aquí se cuenta, pese a la aglomeración humana en el cinturón del silencio que se había establecido en la zona colindante con el Palacio de Oriente, hay que dejar escrito que no se produjo ni un solo incidente de orden público, ni siquiera una escena de histerismo. Bien valía el testimonio de aquellos días para gritar una vez más: «Dios, qué buen vasallo». Esta vez, sin embargo, había que cambiar la segunda parte del verso del poema del Mío Cid. En cualquier caso, Madrid en aquellos días estaba siendo la capital del dolor, de un gran dolor nacional. Todo cuanto se ha dicho en las líneas anteriores se puede repetir para la histórica jornada del día 23. A las 7 de la mañana de ese día se terminaron las manifestaciones de dolor ante el féretro, pero Madrid se volvió a volcar para decirle adiós a Franco cuando ya su cuerpo abandonaba definitivamente el casco urbano para recibir sepultura en el Valle de los Caídos. Se había preparado un gran estrado para el funeral con 632 asientos. Al frente estaba, como un símbolo de luto de la ciudad, el rostro triste de doña Carmen Polo de Franco. La mañana del día 23 enmarcó un impresionante espectáculo de respeto y dolor. Desde la Plaza de Oriente a la Moncloa, las calles de la capital de España eran, una vez más, un símbolo. Lucía el sol y el paisaje se había vestido de ropas amarillas en sus árboles. Cuando Europa tiritaba bajo una ola de frío, la televisión en color les servía el impresionante testimonio de un paisaje urbano que lo había hecho bello justamente una obra de gobierno que aquellos instantes terminaba. Rodeado por el regimiento de la Guardia que tanto le había acompañado, la Plaza de España, el Jardín de la Montaña, Ferraz, Rosales, Moncloa, la ciudad universitaria, fueron los últimos lugares por los que pasó su cuerpo ya sin vida. Era precisamente el Madrid que había hecho Franco, el Madrid de las estampas modernas, del nivel de vida alto, de unos centros de formación superior que durante su mandato se habían terminado. En el Arco del Triunfo de la Moncloa, donde la ciencia le rinde homenaje a las fuerzas allí vencedoras, Madrid despidió a Franco. Despidió su cuerpo porque su sentido de la vida, de la política y sobre todo de la eficacia, que ahora pasaban al reino de la historia,
quedaría grabado para siempre en aquellas gentes que con tanta devoción, cariño y agradecimiento ahora le despedían. Mientras tanto, no sólo de dolor vivió la ciudad en aquellas fechas inolvidables. Al tiempo que éste se hacía presa de los corazones, nacía la esperanza. Madrid al mismo tiempo se convertía en capital de la esperanza. ¿Y qué daba pie a pensar en ella? Sencillamente lo que dejaban ver los ojos, los testimonios del pueblo. Aquel pueblo madrileño que, agolpado en las aceras, asistía al entierro o guardaba largas horas de cola, era lo que fundamentaba la esperanza de que Franco había dejado una sociedad madura, preparada para emprender una nueva etapa. 700 periodistas de todo el mundo se habían dado cita en la capital de España para asistir a los solemnes actos. Las crónicas que aquellos días se publicaban en todos los periódicos del mundo tenían acuñada una frase: España estaba naciendo a la democracia. Hasta ahora, Franco significaba la confianza además del poder. A partir del momento de su muerte, la capacidad de decisión se trasladaba a otras esferas. Comenzaban a jugar las instituciones, comenzaba a pensarse en la capacidad de decisión del pueblo por sistemas democráticos. Todo esto se producía sin la menor alteración, porque efectivamente así estaba previsto en la legislación que Franco había creado o inspirado. El rey inauguraba un nuevo estilo que en lo visible ya se había manifestado cuando llegó ante el féretro de Franco y no permitió que el desfile de madrileños se paralizase mientras él oraba ante el túmulo. Pero lo que importaba en aquellas horas era el sustento de la base. La gran verdad es que la presencia del pueblo y su enorme testimonio de madurez era el que hacía concebir todas las esperanzas que los periódicos resumían. Las emisoras de radio conectadas a Radio Nacional de España seguían transmitiendo música fúnebre. Centenares de taxistas llevaban crespones negros en sus automóviles. Muchos balcones particulares lucían la bandera nacional con un crespón en el centro. Lo mismo ocurría en establecimientos comerciales. Madrid exteriorizaba su luto de la forma más visible que podía. Sin embargo, a las 11 de la mañana, el pueblo madrileño acudió a la carrera de San Jerónimo, al Paseo del Prado y a otras calles para vitorear al rey, que prestaba juramento ante las Cortes españolas, reunidas en sesión plenaria conjunta con el Consejo del Reino. A la salida de la Cámara Legislativa, Madrid gritó, por primera vez en muchos lustros, ¡Viva el rey! Había alguna pancarta con esa leyenda. El rey, en su mensaje, había abierto un nuevo y apasionante capítulo de la historia. Llamaba a la concordia nacional, invitaba a todos los españoles, hablaba de un orden justo, negaba los privilegios y prometía que todas las causas serían escuchadas. Resumiendo el ambiente popular después del solemne acto, el diario Arriba escribió: después de la proclamación ya en la calle, los reyes de España sintieron cerca la voz amiga del pueblo. Los vítores, las esperanzas, el cariño, todo se fundía en torno a don Juan Carlos y doña Sofía. El rey caminaba en su coche, mirando al frente a sus gentes, con el semblante firme, preparado para el futuro, mientras las cámaras se movían en su torno. En el coche posterior, la infanta Cristina sonreía al futuro. El carácter histórico de estos días queda demostrado por la propia magnitud de los acontecimientos. Pero repito que en el futuro ni una sola línea de esta historia se podrá escribir sin poner por delante el ejemplar comportamiento del pueblo madrileño. Vivió en muy pocos días momentos de dolor, momentos de ansiedad, momentos de alegría. No importaban esos estados de ánimo. Lo que quedó como dato y como enseñanza fue el patriotismo. Esta crónica la escribió Fernando Onega en el diario Arriba en el año 75. Hoy es muy difícil que se pueda encontrar.
En otro artículo sí que escribía algo así como: tenía que ser un 20 de noviembre, murió como un caído más, como el más humilde de los caídos, precisamente el día que dedicó a su honra. Entrelazó su nombre para las conmemoraciones de la historia con el de José Antonio. Va a descansar bajo el mismo techo, y el destino que escribe sus designios con caracteres misteriosos escribió ahora esta grandiosa coincidencia. Fue con el alba cuando el país dormía, y en ese país se despertó después con la mañana de luto y la historia cambiada. A las 6 de la mañana ya estaban encendidas las luces de casi todos los hogares. Se resistía la niebla a dar paso a alguna noticia que no fuera la del milagro, pero ya era tarde. Ya era el gran vacío. Estaban cerradas 4 décadas de gloria. El edificio estaba construido, el pueblo salía de sus casas. Como todos los días, aparecían las primeras banderas a media asta, como los sentimientos, y el pueblo salía de sus casas como todos los días. Yo estoy seguro que Franco, un Franco difunto, ¿os dais cuenta?, hubiera deseado un amanecer justamente así, con el pueblo, con su pueblo, que lleva un nudo en la garganta, se desayuna con su amargura, se afeita con su luto, pero acude a su trabajo con la enorme y sagrada serenidad de la esperanza en la normalidad. Ni un histerismo, ni un grito callejero, ni una parálisis, ni siquiera el silencio. Un dolor seco, pero una vida del país llano que seguía su ritmo normal. Era, sin duda, el amanecer que hubiera deseado Franco para la hora suprema de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio. Bueno, pues estas frases tan poéticas las escribía Fernando Onega cuando era franquista hasta la muerte. No hasta su muerte, que ha sido esta semana, sino hasta la muerte de Franco. A partir de la muerte de Franco deja de ser franquista y pasa a ser un demócrata de toda la vida, a la sombra de Adolfo Suárez. ¿Esto es criticable? Pues hombre, esto pasa en muchos regímenes y en muchas personas. Entonces, sí, es criticable hasta cierto punto, porque luego presume de ser demócrata de toda la vida y luego con los años empieza a hablar mal del régimen al que él tanto alababa y del caudillo al que luego ya empezó a llamar dictador. Entonces, yo creo que aquí sí que Fernando Onega se buscó la vida después, y muy bien buscada y muy bien pagada, porque ser jefe de informativos en Cadena SER, en la cadena COPE, presentador de noticias en grandes cadenas de televisión, pues tiene que estar muy bien pagado y él tiene que ganarse la vida de alguna manera. No vamos a prohibirle trabajar por el hecho de que hubiese sido un periodista que loaba el régimen anterior, pero lo que sí que es cierto es que cuando la gente le llama chaquetero, pues no pierda razón. Tengo además aquí en mis manos una fotografía donde está posando el general Franco con toda la plantilla del diario Arriba, y ahí se ve a un jovencísimo Fernando Onega, pues a un escaso metro y medio de Franco, posando con unos 15-20 compañeros. Fijaos si cambió de parecer y de criterio y de chaqueta, que otro 20 de noviembre, pues la fecha de fallecimiento de Franco, otro 20 de noviembre, pero en este caso del año 2015, es decir, hace ahora 10 años y pico, pues escribía Fernando Onega en el diario catalán La Vanguardia lo siguiente. Dice: si Franco había sido un dictador, ahora era un dictador cruel. Con el acta de defunción se escribía el último capítulo de una historia que había durado 40 años.
Una longa noite de pedra, en descripción de un poeta gallego. La etapa más triste del tiempo contemporáneo según la mayoría de los historiadores, y desde luego una dictadura con todos sus instrumentos: represión, censura, cárcel, exilio, fusilamientos. Cuando el cadáver de Franco se expuso en el Palacio Real para recibir la despedida de los ciudadanos, desfilaron miles de personas. Hubo de todo: fieles a la memoria del caudillo, curiosos que querían ver a un personaje histórico y estar en un momento histórico, y gentes que al salir no tenían reparo en decir: fui a escupirle. Lo normal es concluir que dejó una España dividida entre partidarios y ciudadanos que nunca le quisieron perdonar. Pues ya lo ven, de una sociedad madura y preparada para la democracia, que decía en su artículo y en su crónica de 1975, en 2015 nos hablaba de una España dividida. Nos ha pasado a hablar de el pueblo de Madrid que expresa su agradecimiento y millones que lloran a colas de curiosos y escupidores. Vasallo, mejor decía en el año 75, a un dictador cruel, que decía en 2015. De estampas modernas, nivel de vida alto y centros de formación superior, que decía en su crónica del 75, a una longa noite de pedra, que supongo que en gallego será una larga noche de piedra. Bueno, pues uno puede ser franquista, antifranquista, separatista, normal o residente en Torremolinos, pero por favor intente ser coherente, que es lo que se pide a uno, que sea coherente. Y yo creo que, como digo, Fernando Onega pecó de esa falta de coherencia en pos, sobre todo, y sospecho yo, de llevarse un buen sueldazo todos los meses a su casa. En fin, pues concluimos este obituario con relación a la reciente muerte del periodista Fernando Onega. Es curioso que los comunicadores de los distintos medios, Alsina, Carlos Herrera, etcétera, están haciendo malabares lingüísticos e historiográficos para ocultar, como digo, su pasado falangista. Y yo tengo que decir que es posible que esa etapa de su vida haya sido la etapa más digna de su carrera profesional. Fernando Onega, descanse en paz, oremos por la salvación de su alma. Supongo que tendrá que pasarse una etapa en el purgatorio, purificando su alma, y que Dios, después de purgar ese alma, lo acoja benigno en su seno. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. No quisiera despedirme sin un fragmento de unos poquitos minutos que hizo hace pocos años con relación a la ciudad de Segovia. Resulta que él estaba me parece que era en Onda Cero, y el día concreto pues tenía que emitir desde los estudios de Onda Cero en la ciudad de Segovia o desde un local en la ciudad de Segovia. E hizo uno de esos comentarios pues tan poéticos que hacía, porque yo no voy a criticar y voy a reconocer su magistral manera de escribir las cosas. Esa crónica que tan mal he leído yo sobre la muerte y entierro de Francisco Franco, pues es muy digna de admiración en la manera que tiene de escribirlo. Y ahora vamos a escuchar, para despedirnos, una crónica que hace sobre la ciudad de Segovia, no sobre la provincia de Segovia, sino sobre la ciudad. Así que lo dejamos ahí con ese audio. Muy buenas noches, Juan Ramón, y buenas noches, Segovia. Segovia, la del Alcázar. Segovia, la del acueducto. Segovia, la de la granja de San Ildefonso y el monasterio del Paular. Segovia, que me estás llamando desde el cartel de tu Semana Santa, el imponente Cristo ante la majestuosa catedral. Hoy te quiero hacer una carta distinta. Hoy me dejo llevar
a tu fascinación por un libro de la Junta de Castilla y León que recoge escritos de viajeros que desde el siglo XV visitaron esa comunidad y fueron atraídos por tu embrujo, Segovia. Lo hago para contar a mis nietos que llevas muchos siglos provocando la admiración del mundo. Siglos antes de que hubiera coches y aviones, siglos antes de que hubiera una estación del AVE que dice Segovia, siglos antes de que Madrid fuese casi un barrio de Segovia, llegaban a ti viajeros de lo que hoy llamamos Unión Europea, y veían a nuestros reyes en alguno de sus palacios segovianos. Y te diré que hubo uno en el siglo XV, llamado León de Rosmital, que se admiró de tu alcázar, y escribió que no había visto otro en España, ni más hermoso, ni con tantas riquezas. Y hablaba del puente, que no era otro que el acueducto, como maravilloso de ver. Y unos años después, quien se admiraba era Andrea Navallero, y fíjate, Segovia, lo que decía, que es maravilla ese puente, es al revés que los demás, porque todos están hechos para que el agua pase por debajo, y en este, el agua pasa por encima. Y Enrique Koch, siglo XVI, dijo que tenías catedral desde el emperador Constantino y el rey Bamba de los godos. Y otros muchos viajeros y autores pisaron tus caminos, polvorientos en verano, nevados cuando nevaba, y entraron en tus posadas, y rezaron en tus iglesias, y hablaron de tu catedral como de sencillez majestuosa. Y elogiaron tus paños, y presumieron de haber visto tu legendaria fábrica de moneda, y alabaron tus calles, menos estrechas y tortuosas, dijeron, que las de otras ciudades de España, y quedaron prendadas de tu gastronomía, cuando la gastronomía era pura supervivencia. Y sabéis una cosa, mujeres segovianas, no es un piropo, son documentos. También lleváis siglos sorprendiendo al mundo por vuestra belleza. ¿A qué viene sino que Andrea Navallero destacase de Segovia, que tiene buenas casas y hermosas mujeres? ¿A qué viene sino que en el siglo XVIII Norberto Caimo descubriese que las mujeres de Segovia eran más bellas que en ningún lugar de España? ¿Y a qué viene sino que el francés Jean-François Peyron dejase escrito que en Segovia las mujeres son muy lindas? Te he contado todo esto, Segovia, para demostrarme a mí mismo que tu seducción no es de ahora. Es una larga, una centenaria, ¿qué diablos?, una milenaria seducción. Y tu mérito histórico, Segovia, sigue siendo que la has sabido conservar y engrandecer. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran señora, no hay nada que temer. Vence al demonio, al mundo y la carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y la carne, guerra, guerra contra Lucifer. Por miles sus hijos cayeron destrozados y eran soldados de Cristo nuestro Rey. Pero las balas les dieron vida y alas y volaron y están a tus pies. Pero las balas les dieron vida y alas y volaron y están a tus pies.
vamos a despedirnos. Que el Señor esté con vosotros y os acompañe en esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.